Yeah. Okay. Well, first I want to thank Nuria and Abel for all the work they have done in creating these 14 volumes on radical geographical thought. It is an immense piece of work and I really appreciate it very much. Primero quiero agradecer a Nuria por haber creado este trabajo fantástico, 14 volúmenes que han hecho, y que es una labor bastante fuerte y está muy contento de ser parte. And I also want to thank them for working on my particular case. Actually, as an author, it's always extremely interesting to suddenly see how other people see you. And it's a rather interesting portrait. Y también, pues, obviamente, agradecerles por haber dedicado un volumen a mí. Y como autor es un poco extraño ver cómo los demás ven tu trabajo. Y bueno, es una cuestión muy particular. Now, a lot of hard work was involved in this, in the translation and putting it together, and I have to note that it was unpaid labor. It was a labor of love, so I thank you very much for everything that you did. Ese trabajo fue realizado de puro amor, fue sin pagar, por las traducciones y el trabajo que tuvo que hacer. Le agradezco mucho. So, I was wondering what to talk about, and my good friend Miguel said to me, well, just talk about the 3 volumes of Capital in 10 minutes. Estaba preguntándome qué iba a hacer hoy, que yo le dije que por qué no hablas de los 3 volúmenes del Capital en 10 minutos. Okay, so here we go. This is a map. This is a map of Marx's construction of the totality of capital as I extract it from the 3 volumes of Capital. Lo voy a hacer. Este es un mapa de las concepciones de Marx en relación a la totalidad del capital que yo he extraído. The first volume of Capital takes you from the conversion of money into capital through the purchase of commodities, particularly labor power, the means of production, takes you through the labor process and production of value, surplus value, and new commodities, up to the point of the sale of the commodity. O sea, el primer volumen, o la primera cosa que quiero decir es que como el trabajo aquí abajo comienza con el dinero capital, produce una demanda efectiva, esta demanda genera el commodities, que siempre mercancías, y cómo las mercancías se distribuyen en el poder de trabajo, en los medios de producción, todo cómo se va relacionando con la producción de mercancías y la valorización de ellas o crear el excedente, y cómo estos se vuelven a intercambiar mercancías en estos 3 espacios que es salarios, cuestiones de lujo, y vuelven a reinvertirse en medios de producción. So that's the first volume of Capital. Y ese es el primer volumen de Capital. Okay, got it? Espero que todos lo hayan entendido. The second volume of Capital goes around the whole thing at the start, but then focuses very much on the realization of value in money form, that is, the selling of the commodity into the market. El segundo volumen del Capital se enfoca mucho en las cuestiones periferales alrededor de todo este primer volumen, pero también tiene un enfoque muy fuerte en lo que Marx llamaba la realización del valor en el dinero, en la cuestión de dinero. The second volume of Capital assumes there is no problem whatsoever in this part, in what's being discussed in the first volume, and that there's no problem arising out of distribution. El segundo volumen, Marx asume que no existe ningún problema, esto es muy importante, no existe ningún problema en esta primera parte, en la producción de excedente, y también asume que no existe ningún problema en lo que va a continuar, que es en la parte de la distribución. Entonces enfoca únicamente en la realización. Once capital is realized in money form, the money is distributed amongst various categories.
Una vez que el capital se realiza en manera monetaria, se monetariza, se distribuye en diferentes condiciones, en diferentes situaciones. Some of it is distributed in the form of wages, taxes, industrial profit, merchant profit, rent and interest. Mucho de esto se distribuye de manera de salarios, impuestos, el profit industrial, el profit mercantil, renta e intereses. And it's also distributed differentially amongst individual capitalists depending upon capital intensity. Y también se distribuye diferencialmente dentro de los mismos capitalistas dependiendo de la intensidad del capital. So that's the third volume of Y ese es el tercer volumen de capital. So we're there. Ya, eso es. But Marx also points out that there are certain conditions which, if you like, ground this whole circulation process. Pero también Marx nos dice que hay ciertas condiciones donde este proceso se aterriza, o sea, entra en tierra. First, there is the problem of the metabolic relation to nature. El primero es el problema de la relación metabólica con la naturaleza. And not only the metabolic relation to what you might call nature in its primary form, but also a metabolic relation to the construction of places, spaces, and also nature itself. O sea, no principalmente, o sea, no únicamente enfocándose a la producción de naturaleza en la naturaleza como su forma primaria, sino la naturaleza construida, ¿no? La naturaleza producida, ya sea en lugar, en espacio, etc. So this is here we're looking at the environmental conditions, both built environment and natural environment, but also spatial structures and the like. Ahí estamos viendo las condiciones ambientales, pero no ambientales de manera ecológica, sino ambientales en relación al espacio que se construye y al lugar, ¿no? But Marx doesn't study these in detail. He basically points to them and says, this is, if you like, the contextual conditions under which this circulation of capital is occurring. Pero Marx no estudia estos casos especialmente o específicamente, sino él simplemente dice, este es el contexto, ¿no? que predispone la función del capital en esta relación. So this then also raises the problem of how does this circulation process of capital affect this world? Entonces eso también nos da el problema de cómo la circulación del capital en general afecta a esta producción del espacio. And much of what I have studied and radical geographers have studied has been very much that kind of question. Y mucho de lo que yo he estudiado y muchos geógrafos radicales han estudiado es precisamente cuestiones de esa naturaleza. And what kind of relation is it between the this metabolic relation and the circulation of capital? ¿Y cuál es la relación entre la condición metabólica en la naturaleza y la circulación del capital? Why is the circulation of capital producing certain kinds of urbanization? Porque cómo es que la circulación del capital produce ciertas condiciones de urbanización. And what are the consequences of urbanization for the circulation of capital? ¿Y cuáles son las condiciones o las consecuencias de la urbanización en la circulación del capital? So this is one big arena of contextual conditions which need to be filled out in order to understand the totality of what capital is doing. Y yo creo que obviamente esta es una arena muy importante de condiciones contextuales que uno necesita entender para entender la circulación del capital. Over here we have a labor power, and we have a question of reproduction of labor power, which we expanded into questions of social reproduction. En este caso aquí tenemos otro término que es el poder laboral, que se expande en la reproducción, bueno, que entra dentro de la reproducción del poder laboral, que entra en cuestiones de reproducción social. Many times in Capital, Marx refers to this, but basically says, I'm not going to study that here.
Muchas veces Marx se enfoca en las cuestiones de reproducción social, pero al final él decide no me voy a enfocar en esto, entonces no voy a hablar de esto. He said the same thing about the metabolic relation to nature. It's foundational, but I'm not going to study it here. Y lo mismo dijo con la relación metabólica en la naturaleza, dice es fundacional, pero no lo voy a estudiar. Now, I think it's fine to